La Universidad de Chile creó una defensoría jurídica para atender a víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que es sin duda el punto más grave de todo lo que ha ocurrido, toda vez que ya hay cerca de 20 chilenos y chilenas que han fallecido en este contexto. El organismo fue impulsado por el Centro de Estudiantes de Derecho. Ya tiene más de 110 denuncias. Es por eso que hemos invitado en esta oportunidad para conversar sobre este tema y conocer más este sistema a Tomás Ramírez, abogado y académico de la Universidad de Chile, que está con nosotros. Tomás, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, antes del fondo, de las razones, de cómo lo organizaron, ¿en qué consiste en la práctica este sistema que ustedes han implementado en la universidad? La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile consiste en el trabajo de académicos, egresados y estudiantes de la universidad que nos hemos desplegado territorialmente, tanto en comisarías como en centros hospitalarios, para los efectos de recibir denuncias, trabajar como defensores de derechos humanos en la observación de la situación en general y, asimismo, realizar las denuncias o presentar las acciones legales que correspondan. Tomás, estamos hablando de un sistema de defensoría jurídica especialmente implementado por estas circunstancias. Efectivamente. Ya, y dedicado 100% a esto. Sí. ¿Hace cuántos días lo implementaron? Y estamos hablando ya de más de 100 denuncias. Estamos trabajando desde el sábado pasado. La verdad es que todas las instituciones, todos los grupos se han visto un tanto sobrepasados por la cantidad de denuncias. Hemos sido un organismo colaborador del INDH y de otras instancias con las que estamos trabajando, por ejemplo, ABOFEM, que es un grupo de abogadas feministas que también están haciendo un tremendo trabajo, y ha costado bastante generar una dinámica. Al día de ayer hemos recibido alrededor de 300 denuncias y el dato que das tú es un dato de 2 horas, 3 horas antes. La verdad es que ha sido tal la cantidad de denuncias que hemos recibido que a cada minuto van aumentando. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es recibir las denuncias y analizarlas caso a caso, porque tenemos que actuar muy responsablemente frente a la información que encontramos. 300 denuncias al menos que se refieren a violencia policial o militar. Sí, Tomás, la situación está muy tensa. Hay mucha preocupación por lo que ha pasado en términos del actuar de las fuerzas de seguridad, de la implementación también del estado de emergencia, del cómo se ha llevado a cabo también la autorización de los estados, ¿verdad?, especiales como toque de queda, que ya han sido un carácter permanente todos los días. Si bien se ha ido reduciendo la cantidad de horas, sí sigue buena parte del territorio nacional con estas medidas excepcionales. Ayer escuchaba al abogado Jaime Baza, quien es experto en Derecho Constitucional y que ha participado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ayer expuso allí. Decía, lo que estamos viendo es violencia estatal de facto y además suscribe plenamente lo que algunas cortes están señalando, que aparentemente ha habido una mala aplicación de estos estados de excepción. ¿Cuál es la visión que tienen dentro del equipo jurídico de la universidad respecto a esto? Mira, eso es efectivo. Tanto el decreto del estado de emergencia, como los toques de queda, como una serie de medidas que se están realizando, se ha convertido esto con un origen que a nuestro juicio es inconstitucional e ilegal, también en una especie de autorización para hacer lo que sea, y eso así lo han percibido Carabineros y los militares. Nosotros nos hemos concentrado más en el día a día, en estar en los lugares que se están produciendo las violaciones a los derechos humanos. Hay recursos de amparo presentados en distintas cortes de apelaciones del país que están atacando precisamente ese tema, es decir, que el toque de queda, que el estado de emergencia en sí mismos afectan inconstitucionalmente las garantías de todos los ciudadanos, los que se manifiestan, los que no se manifiestan, los que luchan contra los saqueos, etc. Y eso se está llevando por esa vía. Nosotros estamos realizando un trabajo de observación, de recepción de denuncias y de realizar las denuncias conversando con todos los demás organismos de derechos humanos. ¿Cuáles son las denuncias, en primer lugar, más recurrentes? Las más recurrentes son personas lesionadas por perdigones. ¿Balines de goma? También hay balines de goma. ¿Y perdigones? Y perdigones. La gran mayoría son perdigones. ¿Por qué? Porque durante los primeros días hubo una represión de las manifestaciones y de la población en general que parecía ser más bien tradicional de cómo se hacía en general. Una vez que se califica esto como un estado de guerra, hemos podido observar que Carabineros y las fuerzas militares, pero sobre todo Carabineros,
ha disparado de manera indiscriminada a diversos grupos, tanto en el toque de queda como en las manifestaciones, como fuera de las manifestaciones. Esos disparos están principalmente dirigidos a la parte superior del cuerpo y por lo tanto existen muchos casos relativos a pérdida de globo ocular, balines de goma incrustados en el cráneo, menores de edad que han tenido 4, 5, 6 impactos de perdigón. Además, situaciones que son más graves aún. ¿Por qué? Porque los perdigones o las bombas lacrimógenas se han disparado muy cerca del cuerpo y por lo tanto el efecto que tiene eso, atendido que no se alcanzan a dispersar los perdigones, es como si fuera una especie de bala grande dejando un agujero en el cuerpo de las personas. Tomás, acá estamos hablando de el control público que ha estado ya no solo en las manos de las fuerzas especiales y de carabineros, sino que del ejército. La mayoría de las denuncias son hacia el actuar de una u otra o ambas instituciones. ¿Con quién? ¿Con quién ha sido el principal problema? El principal problema que nosotros hemos recibido tiene que ver con Carabineros. Ya. Ahora bien, eso es lo que hemos recibido por ahora. Si te fijas, teníamos originalmente una cifra que es la que diste tú de 110 denuncias y rápidamente pasamos a 300. Tenemos casos de violencia militar, pero esos casos especialmente graves han pasado directamente por el INDH o directamente también a la Fiscalía. Ahora, ¿cuánto demoran estos procesos de investigación? ¿Cuál es la expectativa que se tiene que hacer aquella familia que ha tenido a un hijo o a una madre, un padre, ¿verdad?, involucrado en este tipo de lesiones? ¿Cuánto va a tardar, crees tú? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido para encontrar respuestas? Esto no depende de nosotros, sino que depende del Ministerio Público y de las policías. En este caso tendrá que ser la Policía de Investigaciones quien realice esa tarea que me señalas. Ahora, lo decías, el Ministerio Público, cuando uno escucha ayer a los voceros del Ministerio Público, ellos señalan que están recibiendo una avalancha de denuncias. O sea, y partiste en la entrevista, si no me equivoco, dijiste el sistema está desbordado. Sí, tuvimos una reunión en la Fiscalía Nacional para plantear algunas cuestiones particulares y además generar un sistema más fluido para realizar las denuncias, porque como Defensoría Jurídica nosotros también hacemos un filtro. Efectivamente hay muchas noticias que no son efectivas, por lo menos en sus detalles, pero cada vez que nosotros presentamos algún tipo de denuncia, la informamos directamente, es porque ya ha pasado una serie de filtros que dan cuenta de un nivel de veracidad importante. Ahora, a tu pregunta, el problema es que después de que esto termine, la Fiscalía va a tener todas estas denuncias y muchas más respecto de violencia policial, respecto de saqueos, delitos que no se sabe muy bien a qué están vinculados, precisamente porque se realizan en circunstancias de impunidad. Lo primero es que mientras no se denuncie formalmente, no existe desde el punto de vista de las policías y del gobierno. Tomás, en un estado de emergencia, ¿la justicia funciona igual o la justicia se está viendo trastocada? ¿Le es más difícil actuar? ¿Es más difícil investigar? Bueno, desde el punto de vista de tribunales, tuvimos una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien manifestó toda la disposición que además han presentado la Asociación de Magistrados, los jueces de garantía a nivel de Santiago y a nivel nacional, de ejercer con todos los elementos que le otorga la ley para los efectos de ejercer su función para los efectos del resguardo de todas las personas. Efectivamente se han producido una serie de atochamientos, por ejemplo, un juzgado de garantía, porque además de los casos que usualmente tienen, pasan 600 detenidos, de los casi miles que están siendo detenidos de manera ilegal, irregular o legal. Desde ese punto de vista también han tenido un problema práctico, pero han realizado la labor como corresponde. Algunas dificultades se han tenido para la presentación de amparos ante el juez de garantía, pero la situación en general es que los jueces de garantía han recibido los amparos, han realizado algunas actuaciones importantes e incluso en algunos casos especialmente importantes han comparecido a los lugares en donde se están produciendo las vulneraciones de los derechos de las personas. Carabineros actualizó su protocolo de la utilización de los medios disuasivos y armas, ¿verdad?, en marzo de este año. Antes de lo ocurrido, donde se instruye a los funcionarios, se hace énfasis en esta instrucción actualizada del uso proporcional, de siempre priorizar el diálogo, la información verbal, la reiteración, y cuando ya no haya otra forma, se comienza a utilizar de manera progresiva y proporcional las herramientas que ellos tienen.
le hace gases, le hace balines, en fin. La pregunta es, ¿se está respetando eso? Por lo que ustedes notan en las denuncias. Los protocolos de Carabineros, no solo la modificación actual, sino que los antiguos hablan de, o se refieren a la proporcionalidad y a la progresividad, que es a lo que te refieres. Sí. Eso quiere decir que la respuesta debe ser adecuada según la amenaza y debe ser de menos a más. Lo que hemos podido observar que eso no es así. Existe un actuar desproporcionado, existen situaciones en donde tenemos muchos testigos que han llegado a la posta central, por ejemplo, que dan cuenta de prácticamente balaceras, en donde Carabineros dispara de manera indiscriminada, frente a situaciones que no revisten el riesgo que sí otras situaciones en donde podría meritarse esto. Ahora, es muy importante señalar lo siguiente. El respeto de los derechos humanos de todas las personas, manifestantes o no, no es contradictorio, sino que va de la mano del resguardo del orden público. Cada vez que Carabineros realiza detenciones ilegales, utiliza la fuerza de manera desproporcionada o de una manera no progresiva, se está afectando aún más el orden público. Dificulta de mayor manera que las personas puedan vivir en tranquilidad. Y por lo tanto, esta suerte de dicotomía entre o defendemos los derechos humanos o defendemos el orden público no existe, es falsa. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos podido observar, tanto en comisarías como en los hospitales y demás centros de atención, es que el resultado de esta política de represión fáctica que está realizando Carabineros y las Fuerzas Armadas es que las personas están siendo lesionadas producto de disparos que van directamente a la cabeza, a la cara y a la parte superior del tórax, cuando los protocolos precisamente hablan o se refieren a lo contrario. Cuando una persona le dispara a otra directamente al sector de la cabeza y de manera indiscriminada, está buscando no resguardar el orden público, sino que generar un daño. Estamos ante situaciones gravísimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes y por lo tanto lo que corresponde es cambiar la forma en cómo los militares y carabineros están actuando. Tomás, para aprender y saber qué dice nuestra legislación respecto a estos temas que deben investigarse y sancionarse, la norma vigente, ¿qué indica? ¿A qué se expone un funcionario militar? ¿A qué se expone un funcionario policial en estas circunstancias si excede sus competencias, si pasa a llevar garantías constitucionales? Esto está en el Código Penal, no se requiere una nueva tipificación de conductas, quizá el perfeccionamiento de algunas. Pero en primer lugar tenemos los casos de delitos de detenciones ilegales y arbitrarias. Una gran cantidad de las detenciones que ha pasado a control de detención han sido declaradas ilegales por parte de los juzgados de garantía. Muchas de ellas pueden ser perseguidas penalmente en la medida en que no solo son ilegales, es decir, no estamos ante una situación de flagrancia, por ejemplo, sino que además son arbitrarias. Personas que simplemente se van desplazando a sus casas, que Carabineros, porque simplemente está ahí, comienza a disparar, empieza a detener. Y muchos casos hemos encontrado de personas que son detenidas, golpeadas y luego dejadas en libertad, que ni siquiera llegan a la comisaría, no son parte de la estadística de las detenciones. Y cuando eso ocurre, ¿cuál es la sanción? Ahí se trata de un delito que se llama de detención ilegal y arbitraria. También tenemos un delito de apremios ilegítimos y hay uno que es especialmente grave que tiene que ver con el delito de tortura. Hemos tenido tortura, ¿ustedes la han recibido como denuncia? Sí, ¿Cuántos casos de tortura tienen ustedes? Dos cosas. Primero, los distintos observadores de derechos humanos hemos recibido denuncias muy concretas con prueba directa de casos de tortura. Pero hay que ser muy cuidadoso con la entrega de información porque aquí hay una persona que sufre los efectos de la tortura. La tortura tiene como finalidad, o una de sus finalidades es causar temor en las personas, castigarlas por estar haciendo algo. Y por lo tanto, el efecto que tienen las personas es que no quieren salir a la luz pública. No es lo mismo que una detención, que una persona que recibió un perdigón. Y entonces, entregar antecedentes concretos respecto de esas personas, sobre todo cuando son fotografías, lo que hace es generar un proceso de revictimización. Debemos ser los observadores de derechos humanos y toda la población, los medios de comunicación, los abogados, los estudiantes que trabajan arduamente con nosotros, muy responsables porque no podemos permitir esa revictimización. Sí. Ahora, también no solo las personas, sino que también las instituciones. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado con esta denuncia de un supuesto centro de tortura en Baquedano, que finalmente no ha sido corroborado y se investiga, pero en un momento se dio como un hecho, digamos. Ahí también hay que tener ojo con eso, ¿no? Efectivamente, ese es el caso en donde hay que ser más cuidadoso. Se trata de una situación especialmente complicada. Sí, pues fue el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos el que casi lo dio por hecho en algún momento.
Esa información no es exacta. Lo importante es que en las redes sociales y las personas que tienen acceso a micrófonos, a entregar cierta información, la entrega parcialmente. Y eso lo que hace es afectar a las personas involucradas. Creo que debemos ser muy cuidadosos con esos casos, no decir cosas que no corresponden a la realidad y verificarlos cada vez. Nosotros hacemos un tremendo trabajo de cruce de información. Tenemos todos los días mucha información de personas desaparecidas y que durante el día, 4, 6, 10 horas después aparecen. Aparecen o en comisarías o aparecen en la calle luego de haber sido detenidas. Antes de que nosotros presentemos una denuncia por una persona que haya sido secuestrada o haya sido desaparecida, si lo queremos utilizar en un lenguaje no estrictamente jurídico desde el punto de vista del Código Penal, debemos agotar todas las instancias de búsqueda de personas. Entonces, lo que yo llamo, sobre todo en estos casos más particulares y difíciles, a ser muy cuidadosos con el uso de la información. Tomás, finalmente, las personas que requieran de estos servicios de asesoría, defensa jurídica y que quieran recurrir a los especialistas de la Universidad de Chile, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros tenemos un canal principal de contacto que es un correo electrónico, que es cdh@derecho.uchile.cl, que es el correo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad. Este es un trabajo que está apoyado por la comunidad de la universidad, completa la Facultad de Derecho, la Rectoría también, y la verdad es que no queda nada más que agradecer por el tremendo apoyo de cientos de estudiantes, de abogados, de los académicos que hemos estado ahí en el día a día enfrentando esto como corresponde dentro de una universidad pública con el espíritu que tenemos, ejerciendo adecuadamente nuestra profesión. Muy bien. Tomás Ramírez, gracias por venir esta jornada. Muy buenos días.